Hola, nos encontramos el día de hoy porque vamos a tratar algo muy interesante e importante de entender en el laboratorio. Para esto vamos a hablar de los errores en la medición. Ok. Para esto, cada vez que uno mide, tenemos gran probabilidad de cometer errores. Y estos errores que se pueden cometer los podemos dividir en dos grandes. Uno se les conoce como errores sistemáticos y los otros son errores aleatorios y accidentales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los errores sistemáticos? Son errores relacionados en la forma de utilizar un instrumento de medida. De esto se puede distinguir entre el error de calibrado o error de parelaje. Bueno, para un error de calibrado, se trata uno de los errores más frecuentes y va ligado directamente al equipo o al instrumento. Es decir, el error de calibrado no depende del usuario, sino del equipo que uno está utilizando. Un ejemplo viene siendo el flexómetro o el metro que tengo ahí. Yo aquí tengo uno en casa y entonces uno de los errores podría ser, miren, no sé si lleguen a notar, que acá hay un pequeño movimiento. Entonces no es lo mismo que yo quiera medir qué distancia hay estirándolo o dejándolo totalmente a ras. Esto ya me da un error de al menos 1 milímetro. Ahí ya podría yo estar teniendo un error frecuente de acuerdo al equipo. Si el equipo no es de muy buena calidad y no viene bien indicado los números o no los milímetros, no miden milímetros, entonces también esto es un error que me puede estar dando el equipo. Otro ejemplo, yo quiero medir algo demasiado pequeño y entonces mide a lo mejor unos 2 o 3 milímetros. Este tipo de equipo no sería el correcto en utilizarlo debido a que su mínima división son milímetros y yo voy a tener muchos errores. Ahí a lo mejor conviene utilizar un pie de rey o conocido también como vernier. El otro error es un error sistemático de paralaje. Este error normalmente aparece cuando yo utilizo este tipo de medidores que se le conoce como analógicos y no digitales. Actualmente la gran ventaja es que muchos equipos han cambiado este tipo de medidores por medidores digitales, es decir, ya con una pantallita que me da un número y entonces yo ya no tengo duda en qué parte está. Y este error precisamente consiste en que yo no estoy viendo de frente la medición, sino que yo la puedo estar viendo de lado y entonces a lo mejor si yo me estoy ahorita yendo hacia mi lado izquierdo, yo veo que mide un poco más de 100 en este medidor de presión, pero si me vengo de este lado, digo que mide 100 y si lo veo de frente, puedo decir que está entre 100 y 101. Este error va a depender entonces del observador. Y este sí lo podemos estar corrigiendo un poco, como siempre estando lo más frente posible del medidor y entonces yo puedo eliminar o reducir de la mejor manera este tipo de error. Ok, para disminuir este tipo de errores, bueno, como son errores que dependen de los equipos, les quiero platicar que en México tenemos al CENAM, que es el Centro Nacional de Metrología. Ellos ofrecen los equipos de calibración para que entonces uno pueda estar trabajando y así ir viendo o sabiendo que nuestros equipos que estamos utilizando están correctamente calibrados y entonces no tengamos ninguna duda. Ellos, obvio, calibran equipos de empresas grandes y demás. La otra que normalmente siempre menciono es Profeco, que ellos, por decir, son los que van a tortillería por tortillería o gasolinera de gasolinera y van midiendo que lo que nos vendan sean kilos de kilo, calibrando las básculas y en las gasolineras pues que nos den litros de a litro. Entonces es una manera de que al menos estemos viendo que nos están dando lo que nos están diciendo que nos ofrecen. Ok, entonces ahora vamos a hablar de errores aleatorios, perdón, o accidentales. Bueno, se trata de errores que se producen debido a causas que no se pueden controlar.
¿A qué me refiero? Ok, por decir, si yo lo que quiero medir es la caída libre de un objeto y lo voy a hacer afuera del edificio, pues ahí puede que haya viento, que el día esté con mucha humedad y haya frío, cosas por el estilo. Y entonces todos esos parámetros que yo no puedo controlar me van a estar ocasionando un error aleatorio o que puede de repente ser muy grande, muy pequeño. Y entonces para esto surge que yo puedo o debo de hacer una media aritmética de los datos obtenidos. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente lo que yo tengo que hacer no es medir una sola vez y con esa medición yo dar mis resultados. Lo que yo tendría que hacer es hacer una serie de mediciones y después de esta serie de mediciones empezar a utilizar la estadística para poderlos presentar de una manera correcta y normalmente se hace una media aritmética. Ok, entonces yo tengo grandes problemas porque lo que yo estoy teniendo es que tengo, eh, puedo tener errores debido a los equipos que estoy utilizando o puedo tener errores por parámetros que no están involucrados o a lo mejor porque yo no estoy haciendo una correcta medición. Un ejemplo, utilizando un cronómetro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y esto es algo que se llama incertidumbre. Y entonces, yo tengo que saber que si mis resultados que yo estoy obteniendo reflejan o son correctos, qué tanto yo puedo equivocarme o qué tan lejos están de algo. Y entonces vamos a hablar de algo que se llama error absoluto y error relativo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vamos a empezar con el error absoluto. Bueno, para esto lo que espero que, que me entiendan o que me pueda explicar correctamente. Yo aquí lo que voy a tener es que yo voy a medir, ahorita le estoy dando ejemplos con X, vamos a suponer que yo voy a medir distancias y entonces yo voy a manejar el error absoluto. El error absoluto me dice que es el promedio que yo saque de mis mediciones menos cada una de las mediciones obtenidas. Un ejemplo sería, si yo, más adelante vamos a dar un ejemplo, yo tengo 3 mediciones, aquí yo tendría mi X1, X2 y una X3. Perfecto, en cada una tengo una medición, aquí me salió de 5, esta le voy a poner que me salió de 5,2 y esta me salió de 4,8. Ok, aquí yo lo que tendría que hacer es sacar primero el promedio. Para esto, ¿cómo se saca un promedio? Esta X que tiene un gorrito en la parte de arriba, esta que voy a resaltar, significa X promedio. Y para sacar el promedio es algo que ya ustedes lo han hecho, al menos en más de una ocasión, es sumas todos los números que tú tienes, X1 más X2 más X3. Si tú tienes 10 datos, pues sumas tus 10 datos y los vas a dividir entre el número de datos. En este caso, este es un 12. Lo que voy a hacer es que una vez que lo sume, lo divido entre 3. Si yo lo sumo, lo que me da son 15 y entonces dividido entre 3, el promedio me da 5. Ok, entonces el error absoluto es, yo voy a agarrar, por decir, aquí voy a hacer mi columna, este es el número, yo puedo estar midiendo distancias, le voy a poner D, entonces mi error absoluto es hacer el promedio, déjenme lo voy a poner con un marcador, voy a hacer el promedio, quedamos que esto es X promedio, menos la medición X1. Ok, entonces en este caso, lo que yo obtengo es 5, quedamos que este es X promedio. 5 menos 5 y me da 0. Después voy a decir 5 menos 5,2, pues me da menos 0,2. 5 menos 4,8 me da 0,2. Ok, aquí entonces yo en los errores absolutos
Puedo tener cantidades negativas o cantidades positivas. Lo ideal sería que este valor sea lo más pequeño posible, porque esto me dice que casi todas las mediciones que estoy obteniendo están siendo muy similares. Y esto significa que mi experimento fue muy repetitivo. Ok, entonces así es como yo voy a obtener el error absoluto. Vamos a ver. ¿Y cómo voy a obtener el error relativo? Bueno, lo que ahora voy a hacer es precisamente es el cociente entre el error absoluto y el valor que consideramos como exacto, que es la media. Yo eso lo voy a considerar. No significa que ese sea el valor exacto. Simplemente lo que me está diciendo es que casi todos los valores que yo estuve tomando se encuentran en esa posición. Ok, entonces el error relativo no es más que el error absoluto entre el promedio o la media. ¿De acuerdo? Ok. De la misma manera o de forma igual, si yo al error relativo lo multiplico por el 100%, yo lo que voy a obtener es el error relativo en porcentaje o el porcentaje de error. ¿De acuerdo? Entonces, al error relativo, cuando lo multiplico por el 100%, lo que yo obtengo es el porcentaje de error. Perfecto. Podemos hablar también de algo muy importante que se llama desviación estándar. La desviación estándar es la medida de variabilidad más adecuada por sus propiedades algebraicas. También se le conoce como una desviación típica. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, yo tengo una serie o una cantidad de datos y yo lo que tengo que hacer es a esa cantidad de mi error absoluto que hace ratito, si no más recordamos, yo tenía una tabla, tengo mis números de mediciones, mi número de medición, perdón, acá era distancia, habíamos dicho que era 5, 5.2 y 4.8. Perfecto. Después yo había dicho que tenía un error absoluto, que era error absoluto, que es el promedio. Por otro lado, yo puedo decir que la distancia promedio nos había quedado que era de 5. Entonces, el error absoluto es 5 menos 5, aquí me dio 0, aquí me dio menos 0.2 y aquí me dio de 0.2. Perfecto. Entonces, ya que yo tengo esto, lo que yo tengo que hacer primero es elevar al cuadrado. Entonces 0 por 0, pues me sigue dando 0. Menos 0.2 por menos 0.2 me da 0.04. Aquí ya se convirtió en positivo. ¿Por qué? Porque todos los valores elevados por sí mismos me debe de dar un número positivo. Ok, ya que tengo esto de e cuadrada, lo que yo tendría que hacer es sumar todos estos datos que yo tengo en esta última columna. Si yo lo sumo, prácticamente estoy haciendo esta parte de mi fórmula. Es decir, yo sumo y me queda 0.08. ¿De acuerdo? Ok. Después lo que yo tendría que hacer es, de acuerdo a lo que yo tengo aquí, es que sigma tendría que ser la raíz de la suma. La suma me dio 0.08 y esto lo voy a dividir entre el número de datos. Mis números de datos, que en este caso yo tendría, sería 3. Haciendo las operaciones, yo ya tendría que saber cuánto vale mi valor de sigma. Esto es si yo tuviera mis tres cantidades y yo estaría calculando mi desviación estándar. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahorita, de todos modos, al final les voy a poner un ejemplo.